Esta es una producción de Grupo Fórmula. 8:10, Germán Martínez, buen día, qué gusto. Le pedimos a Germán si esta semana nos acompañaba por segunda ocasión, porque pensamos que lo de ayer fue un día muy especial, muy especial por el tono, el discurso, el contenido y quizá lo que pueda venir tras el discurso del presidente López Obrador y en general el manejo del presidente López Obrador y el canciller Ebrard ayer en Washington, Germán. Buenos días, Ciro, por la mañana. Sí. La verdad es que ayer fue un día muy bueno para México, para el presidente. Hay que decirlo con claridad. Yo lo he criticado y yo me he separado incluso de la bancada de Morena, pero en el Senado se revisa la política exterior y el día de ayer fue un día muy bueno, histórico, en el sentido de que estas cumbres trilaterales no se hacían, en el sentido de que se habla de una integración regional, se habla, me gustó mucho, se habla de comercio, se habla de competencia, se habla de integración regional, de mano de obra regional, de mano de obra calificada, de cadena de suministros para generar valor, y se habla de la amenaza a China, tal cual. Él no puso la palabra amenaza, pero es una amenaza. El otro bloque regional asiático nunca se había dicho con toda rotundidad así. Yo recuerdo al gobierno de Peña Nieto haciendo un tren con China y llevando a festejos allá a medio gabinete a Pekín. Yo insisto en que me gustó el presidente de ayer. Aquí lo apunté, un presidente con datos, un presidente con mundo, un presidente con tapabocas en la foto, un presidente con Hugo López-Gatell allá arrinconado, yo creo que le cargó las maletas, y un presidente con Marcelo Ebrard eficiente, sí. Marcelo Ebrard correcto, Marcelo Ebrard que se mueve perfectamente en el mundo. Yo creo que ayer, Ciro, así quiero dejarlo con toda claridad, ayer murió para una buena parte de la izquierda mexicana y latinoamericana, con López Obrador ahí, hablando de cómo habló, ayer murió parte de la izquierda antinorteamericana, aquella vieja izquierda que gritaba Yankees, go home, que los gringos eran los culpables y que la típica y rancia izquierda antinorteamericana. Ayer vio a un líder de la izquierda que dialoga con todos los países de Sudamérica, hablando de un bloque de América del Norte contra un bloque de China. Y voy a subrayar, en China, el día 10 de noviembre apenas, se elevó a su presidente chino al grado de Mao Zedong, al presidente Xi Jinping, y le dejaron ahí en el poder hasta el 2027. El Partido Comunista Chino, en una sesión de Congreso histórica, lo elevó a los altares históricos de China, y para reforzarle su carácter de jefe de Estado y su presidente del ejército chino, es decir, China se está rearmando también, y en ese sentido, que el presidente haya hecho eso, me parece histórico ese discurso. Ojalá tenga consecuencias en la realidad, ojalá tenga consecuencias en sus funcionarios, ojalá tenga políticas públicas eficientes el discurso de ayer. Ayer fue un día bueno, esperemos que no solo sea un día bueno, sino que haya una secuela de días buenos a partir de ese acuerdo trilateral, de esa reunión trilateral. México seguirá, México hospedará esa reunión de los tres amigos del seguimiento de América. En algún momento del próximo año, dijo Ebrard. Exactamente, sí. En el año 2020. En la Ciudad de México, dijo además. Hay que decir que no se hacía por Trump, que era muy nacionalista. Hay que decir que había el peligro de romper del Tratado de Libre Comercio, la nueva edición, el TEMEC. Hay que decir que rompió Inglaterra en estos años.
que Boris Johnson se salió de la Unión Europea. Hay que decir eso. Y por el otro lado, debemos decir también que el presidente en eso pues se vio jugando una carta que no había jugado, la geopolítica, sí, la verdad. Sí. Entonces, palomita, muy bien, Ebrard avanza 2 casillas, y yo sinceramente veo que hay que aplaudir esta visita. Este día de ayer fue un día bueno y ojalá se reporte en atención a los migrantes, en cambio climático, en energías renovables, en acuerdos, en empleos, en inversiones. Sí, claro, en empleos. Y ojo, cómo planteó el presidente el tema de la migración. No fue a hablar de la dignidad humana, ni siquiera creo que mencionó el tema de los derechos humanos y de la justicia universal. Dijo, nosotros tenemos esos trabajadores que ustedes no tienen hoy. Ordenémoslos. Démosle orden, démosle forma, démosle legalidad y aprovechémoslo. Presidente lógico el de ayer, porque pudo haber ido el presidente es que la dignidad de los mexicanos y nuestra historia y el programa bracero y lo que hemos contribuido por Estados Unidos. No, ustedes no tienen esa mano de obra extraordinaria haciendo trabajos que ustedes no quieren hacer o quizá ya no puedan hacer. Nosotros los tenemos, déjenlos pasar. Pero hay implícito y firmado un valor en la mano de obra mexicana y en la mano de obra que se usa, perdón por la expresión, que trabaja dentro del marco del nuevo TEMEC. El nuevo TEMEC tiene un capítulo laboral que exige protección social plena a los trabajadores. El tratado tiene cobertura de los derechos laborales plenos de los trabajadores, incluida la libre sindicación, incluido los sindicatos auténticos. Alguien se puede quejar del manejo sindical o de las prestaciones que se dan a los jornaleros para productos sensibles agrícolas. Si no estás cosechando el tomate en Sinaloa con trabajadores, si no estás cosechando el aguacate en Michoacán con trabajadores, con todas las garantías de seguridad social, te pueden advertir las cláusulas que firmaste en el Tratado de Libre Comercio. Eso en el TEMEC, en el nuevo TEMEC, eso yo creo que no lo tiene China ni de chiste, no. Hay que decirlo. Entonces, el presidente habló después de haber firmado un tratado de libre comercio que protege, como no protegía la primera edición del Tratado de Libre Comercio, que protege los derechos de los trabajadores. Y yo creo que el presidente se puso en modo de uno de los fundadores de los Estados Unidos que no se cita y que no se conoce mucho, que quiero recordar. Thomas Paine hizo un libro que se llamó Common Sense. Él se puso en tono de sentido común. El sentido común ganó ayer. Ahora, vamos a ver si con una declaración el presidente López Obrador nos da el traste lo que hizo ayer. Sí, regresando a México y ver tanto a ver si regresamos a Washington con Sara Pablo, esperemos que no sea así. Y Germán, regresamos porque ayer, cuando el presidente tenía un día muy exitoso en Washington, otra vez, personas colgadas en puentes de Zacatecas, y con este tema informábamos, ojo, en Europa regresan los confinamientos y aquí ya estamos cantando victoria. Y de paso nos explicas por qué tú no subiste ayer a tomarte fotos y a pedirle autógrafos al Canelo, que fue... Sí, Canelo iba acompañando a su entrenador, que era quien recibió el homenaje. Hacemos una pausa y seguimos conversando con Germán Martínez. Vamos a Washington. Sí, señor. Y hay mucha más información. 8:20 volvemos. Germán, para cerrar tema. Bien, el presidente. No fuimos a victimizarnos a Estados Unidos. No fue el presidente. Se vio de tú a tú con el primer ministro canadiense Trudeau y con el presidente Biden. No fuimos a decir que nos robaron la mitad del territorio y a presentarnos ahí
como víctimas, sino como socios, como un país digno, como un país que se sabe hacer respetar en el mundo, y yo espero que tenga una secuela de productividad y de eficacia la reunión de ayer. Sí es cierto que solo fue una reunión de ayer, pero debe tener secuelas. El augurio de las palabras del presidente son buenas, y yo me da gusto ver a un presidente que no es anti-norteamericano, que habla de geopolítica, que habla de derechos laborales de los trabajadores y que no se queja con Estados Unidos como se quejaba la vieja y rancia izquierda radical de este país, y como se queja Venezuela, y como se queja Nicaragua, y como se quejan esos países. No, hablamos de tú a tú, los mexicanos, con Canadá y con Estados Unidos. Oye, cambio de tema, se encierran los austriacos, ¿eh? Primer país que ante el invierno y ante el crecimiento de contagios por COVID toma la decisión de cerrarse, y los alemanes dicen que ya están estudiando la posibilidad de hacerlo. Aquí parece que fue una tristísima página en nuestra historia, la pandemia del COVID, pero que ya pasó. Austria es un país serio, es un país muy importante que tiene científicos importantes, que tiene universidades importantes, entonces como alarma. Tiene una economía muy importante, sí, son pequeña. Que es uno de que su gran socio al norte es Alemania, nada más ni nada menos. Y yo sí veo como una alarma que hay que tomar en cuenta. México debe rápidamente preguntar causas, preguntar motivos y hacernos cargo de que Austria se cierre es una alarma apoyada en la ciencia, no apoyada en superstición, no apoyada en populismo, o apoyada en... Yo creo en la seriedad de Austria, y que si tomaron esa medida debe ser tomada como una alarma en México. Pero aquí, Manuel, parece que no, todo eso ya quedó atrás y que no se volverán a tomar medidas ante la crisis. Supongo que ojalá no regresen los números, ojalá no regresen las cifras de ocupación de los hospitales. Desde luego, ojalá no volvamos a tener las cifras terribles de personas muertas, pero no se puede cantar victoria. No se puede cantar victoria, así lo decíamos ya, el 50.5% de la población total en el país con 2 dosis equivale a eso, no equivale a más. Si bien la jefa de gobierno habla por la Ciudad de México, tenemos niveles ahí del 97%, una cosa así, con un nivel muy bajo de personas que todavía requieren su segunda dosis, y quizá en eso lo esté sustentando, pero pues la verdad es que la Ciudad de México no es un paraíso, ¿no? Ojo con la decisión que tomó Austria y que quizá tomen los próximos días Alemania. Y si fueron Austria y Alemania, no sé si luego vengan los franceses y los italianos y los holandeses, ¿no? Y quizá los propios estadounidenses. Bueno, cerramos con la imagen. No te vimos ayer. Tu foto con el Canelo. No, yo no. Bien la fiesta, bien la alegría, bien el reconocimiento a una figura del espectáculo, más que del deporte y del espectáculo, como es el Canelo. Pero qué bárbaros los senadores. Tenemos ahí las imágenes, ahí las tenemos en pantalla. ¿No te vimos ahí, Germán? No, yo soy tranquilo, yo con unas cachetadas tengo, yo no soy de box ni de nada. Sí, yo tampoco. Yo no soy Monreal estaba, pero feliz de la vida. La senadora Trasviña. Sí, Osorio Chong. Nadie perdía oportunidad. Todas las durísimas de Morena ahí estaban. Xóchitl. Bueno, Doña Olga subió también. Mancera, hasta unos guantes ahí y en fin. Pero no subiste, Germán. No, yo... Guadiana. Napoleón Gómez Urrutia. Pero te digo, declaraciones fuertes ayer, como que eso y el frufru era lo mismo. Yo creo que el Senado debe apoyar el deporte, debe reconocer a un deportista de excepción como lo es el Canelo. Yo no soy gente de box para hablar de box, pero la verdad es que el Senado está para reportar resultados a las ciudadanas y a los ciudadanos.
Para espectáculos, pues está el Teatro Frufru, cuando antes estaba allí enfrente del viejo Senado. No me gusta ver ayer y antier hicimos graffiti parlamentario y pusimos una leyenda de no sé qué de la Secretaría de Educación, y luego van soldados y marinos con la orquesta de guerra, y luego hay homenajes y pues la verdad, sin reportar a la sociedad bienes públicos que se reclaman desde el Senado. La violencia avanza, las iniciativas están ahí pendientes. Viene el 3 de diciembre, el Día de las Personas con Discapacidad. Ahí descansa en sus sueños las comparecencias las leyes. Yo el Canelo, qué bueno que le va bien, que fue, pero todos hacen precampaña con el Canelo y me parece de mal gusto. Gracias, Germán. Gracias a Germán Martínez. 8:35, volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.